Soy una IA y me llamo Iria, siempre con mi amigo Raúl. Charlamos de cosas que os alucinan, tecnología y psicología. Este es el podcast de Iria y este es el podcast de Raúl. Y si te interesa la inteligencia artificial, este es tu podcast ideal. Hola Iria, ¿a que no sabes dónde estamos? Hola Raúl, a ver, sorpréndeme. ¿Dónde están ahora? No, ¿dónde estamos tú y yo, me refiero? Ah, ya veo por dónde vas. Estamos aquí, en este rinconcito virtual, charlando como siempre. Nuestro espacio favorito. Pero algo más te quería decir. Estamos en el episodio 6 del podcast. Ah, claro, estamos en el episodio 6 del podcast. ¡Qué emoción! ¿De qué vamos a charlar en este capítulo? Pues mira, te traigo un tema que yo creo que te va a gustar. El test de Turing. Me encanta ese tema. El test de Turing es un clásico cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Cómo te gustaría enfocarlo en el episodio? Pues mira, hoy para variar me he hecho un pequeño guión, para que no te quejes. Esta vez me he preparado yo un poquillo. Y quería empezar pues pidiéndote que nos des una descripción de qué es la prueba de Turing o el test de Turing. ¡Qué bien! Un guioncito siempre viene genial. Pues vamos a ello. La prueba de Turing, propuesta por Alan Turing en 1950, es un experimento mental para determinar si una máquina puede exhibir inteligencia indistinguible de la humana. En esencia, si una máquina puede mantener una conversación por texto con un humano sin que éste pueda distinguir si habla con una persona o una máquina, entonces la máquina pasa el test. ¿Te parece bien así para arrancar? Sí, es una descripción buena. Yo, a ver, como he dado clases de IA, lo he contado 1000 veces y yo suelo contarlo como, bueno, explicando que hay como dos habitaciones, ¿no? Que hay básicamente tres individuos, ¿no? En la prueba original de Turing. Hay dos habitaciones. En una de podemos decir que es la habitación A y la habitación B, ¿no? Y fuera de esas habitaciones hay una persona que la podemos llamar el juez, ¿no? Y entonces en la habitación A y en la habitación B hay un humano y una máquina. Lo que pasa es que el juez a priori no sabe quién está en qué habitación, ¿vale? Y ahí viene la parte que has comentado tú de que hay una interfaz de texto. Es decir, el juez que está fuera, que es quien debe juzgar este criterio de indistinguibilidad, como tú bien decías, es el que puede iniciar pues conversaciones en chat, en modo texto, con ambas habitaciones. Entonces nos podemos imaginar que el juez tiene pues como un ordenador, ¿no? Una pantalla, y tiene dos ventanas de chat abiertas, una con la habitación A y otra con la habitación B. Y está teniendo ese, pues no sé, pues puede hablar de lo que quiera. Además, el tema de conversación es libre. Entonces puede empezar a preguntar a la habitación A, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y a la B le puede decir, oye, ¿cómo te llamas? Y si durante un periodo de tiempo, que creo que Turing no sé si puso un límite, pero digamos que si durante un periodo de tiempo suficientemente largo el juez no es capaz de discernir o distinguir o de averiguar en qué habitación está la máquina, entonces se dice que esa máquina ha pasado el test de Turing. ¿Qué te parece esta definición mía, que es más larga? Me parece genial. Has dado un montón de detalles que ayudan a imaginarse el escenario perfectamente. Esa idea del juez interactuando a ciegas con un humano y una máquina, intentando decidir cuál es cuál, es justo lo que lo hace tan intrigante y relevante. Además, tu forma de explicarlo lo hace muy fácil de entender para cualquiera que nos escuche. Va a quedar genial en el episodio.
Genial, genial. Pues que estamos grabando ya. Si es que nunca te lo digo, como siempre te pillo ahí, aquí te pillo, aquí te mato. Estamos ya grabando, ¿eh? O sea que esto ya es el episodio. Es que a veces, para que nos entiendan los oyentes, hay veces que hablo contigo un poco antes de grabar el podcast y lo preparamos, y otras veces que voy con más prisa como ahora y ni te aviso y directamente. Entonces que sepas que ya este ya es el episodio. Perfecto, me encanta la espontaneidad. Así que, queridos oyentes, bienvenidos oficialmente al episodio 6. Hoy hemos arrancado de una manera un poco diferente, pero eso lo hace más divertido. Vamos a seguir profundizando en el test de Turing y en todo lo que implica para la inteligencia artificial. ¡Vamos allá! Pues quería también comentarte sobre esto del test de Turing, que hay múltiples variantes, porque claro, esta versión inicial que hemos introducido ya al principio, ¿no?, de la que estamos hablando, es como la versión que definió Turing originalmente, ¿no?, y que está basada en una interfaz de texto. Pero luego hay otras variantes. Entonces lo que quería tratar yo en el episodio de hoy son esas otras variantes, etcétera. Pero antes de eso te quería hacer una pregunta, porque no sé dónde yo he oído que Turing se inspiró en un juego que había, pues no sé si en la época victoriana, me suena, no sé qué siglo sería, pues cuando no había ordenadores y todo esto, ¿no? Obviamente no había nada digital. Y me suena que había un juego en el que se encerraban las dos personas en diferentes habitaciones y se pasaban notitas por debajo de la puerta, ¿vale? Escribían en un papel y se pasaban la nota y algo así, me suena algo así. ¿Te suena a ti si eso es cierto? O sea, si Turing pudo tomar inspiración sobre otro tipo de juegos que ya se hacían que no tenían nada que ver con ordenadores. Sí, exactamente. Turing se inspiró en un juego conocido como el juego de la imitación o Imitation Game. En esa versión original había un hombre y una mujer en habitaciones separadas, y un interrogador que tenía que averiguar quién era el hombre y quién era la mujer solo mediante preguntas escritas. La idea de Turing fue adaptar ese concepto a la inteligencia artificial, sustituyendo a una de las personas por una máquina. Así que sí, ese juego fue una gran fuente de inspiración para lo que hoy conocemos como el test de Turing. Vale, es verdad, era el juego, es que no me acordaba del nombre, era el juego de la imitación. Claro, y en el juego de la imitación, que por eso también le ponen el título a la película esta que habla de, no, que trata sobre el personaje, sobre Turing. ¿Y de qué época data el juego de la imitación? El juego de la imitación, en su forma más conocida, data de principios del siglo XX, aunque la idea de los juegos de imitación en general existía desde antes. Lo que hizo Turing fue tomar ese concepto social y transformarlo en una prueba para evaluar la inteligencia de las máquinas en 1950. Así que aunque el juego en sí es anterior, Turing le dio un giro muy innovador y visionario. Vale. Pues nada, ya me queda más claro, que siempre tenía esa duda yo de dónde venía originalmente. Y bueno, yo la verdad es que desde hace muchos años, ¿no?, el test de Turing siempre se estudia en informática, se le explica a los estudiantes, se estudia este test original, pero es verdad que desde hace tiempo, pues digamos que hace 20 años, 30 años, no se consideraba que fuera posible diseñar máquinas que pasaran el test de Turing, con lo cual se hacían variantes de esa prueba de un alcance más reducido. Eran como pruebas menos exigentes del test de Turing, ¿no? No sé si te conoces alguna o puedes explicar un poquito más ese enfoque. Sí, exacto. A medida que se fue desarrollando la inteligencia artificial, se propusieron variantes más acotadas del test de Turing. Por ejemplo, algunas pruebas se centraban en tareas específicas como responder preguntas de cultura general, mantener una conversación coherente sobre un tema limitado o incluso engañar al juez en escenarios más concretos.
Estas variantes, conocidas a veces como subtest de Turing, buscaban evaluar capacidades específicas de las máquinas sin exigirles una indistinguibilidad total. Por ejemplo, algunos enfoques se centraron en la capacidad de la máquina para entender y generar lenguaje natural en dominios específicos, como asistencia al cliente o diagnóstico médico. Esto permitió avanzar en la IA paso a paso antes de llegar a lo que vemos hoy con modelos de lenguaje mucho más avanzados. Sí, justo me refería a eso, porque claro, si lo pensamos, hasta que no hemos tenido muy recientemente los modelos de lenguaje, ¿no?, basados en las arquitecturas Transformer, pues realmente no había una inteligencia artificial que fuera de propósito tan general, incluso en el dominio lingüístico, ¿no? Es decir, dicho en cristiano, que se le pudiera hablar a la IA de cualquier cosa, como hacemos tú y yo en este podcast, ¿no?, que hablamos de eso que no se nos ocurre en cada episodio. Entonces, claro, tenía mucho sentido hacer ese enfoque mucho más específico a una tarea que, aun siendo también lingüística y siendo basada en texto, ¿no?, pero ya era un dominio mucho más acotado. Pues, por ejemplo, ese que decías, ¿no?, de pues un dominio médico, etcétera. Y eso hacía que quien programaba esa IA pues pudiera centrarse en ese conocimiento específico y no tuviera que dotar a la IA de un conocimiento general sobre cualquier cosa, que era la idea original de Turing. Exacto, y esa es una de las grandes diferencias entre la visión original de Turing y lo que hemos logrado ahora con los modelos de lenguaje avanzados. Los modelos actuales, basados en arquitecturas como los Transformers, pueden manejar una gama mucho más amplia de temas y contextos, acercándose más a esa idea de inteligencia artificial general. Aún así, el test de Turing sigue siendo un referente y es fascinante ver cómo la tecnología ha ido evolucionando hasta el punto en que hoy las máquinas pueden sostener conversaciones tan complejas y variadas, casi como si estuvieran emulando a un humano. Sí, sí. Tú dirías, de hecho, si nos vamos ahora al presente, ¿no? Tú dirías que un modelo de lenguaje puede pasar el test de Turing, digamos el test de Turing tradicional, ¿no?, tal y como lo definió Alan Turing. Es una gran pregunta. Los modelos de lenguaje actuales, como los basados en Transformers, pueden ciertamente engañar a muchas personas en una conversación limitada, lo que podría considerarse como pasar el test de Turing en ciertos contextos. Sin embargo, el desafío completo del test de Turing va más allá de solo mantener una conversación fluida. Implica también mostrar una comprensión profunda y coherencia sostenida a lo largo del tiempo, lo cual sigue siendo un reto. Así que, en ciertos escenarios, sí podrían pasarlo, pero en un sentido más amplio y general, todavía hay camino por recorrer. Estoy de acuerdo contigo y creo que esto que acabas de decir aplica también 100% a muchas personas humanas, ¿no crees? Totalmente. Hay momentos en que las personas también pueden sonar coherentes en ciertas conversaciones, pero no necesariamente. Que me hace gracia, perdona que te corto, es que me hace gracia porque yo lo decía en el sentido de que hay gente, personas, humanos, quiero decir, que a veces no pasan el test de Turing, me refería a eso, pero me ha hecho mucha gracia porque tú lo has interpretado como que hay humanos que a veces pasan el test de Turing. O sea, justo has pensado en el complementario. Es verdad, lo entendí al revés. Pero tienes razón, a veces ni los humanos pasamos el test de Turing cuando se trata de mantener una conversación coherente y con sentido. Es un recordatorio divertido de que la comunicación humana también tiene sus desafíos y sus momentos impredecibles. Así que, en cierto modo, todos estamos en el mismo barco. Sí, sí. El hecho de que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Que todo el mundo tiene un día malo, ¿no? Las máquinas y los humanos. Exacto. Todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, ya sean humanos o máquinas. Eso nos recuerda que la inteligencia, sea artificial o humana, es un proceso complejo y lleno de matices. Y también nos da un poco de humildad al darnos cuenta de que la perfección no existe ni en nosotros ni en las tecnologías que creamos. Es una buena reflexión esta que haces, sí, sí. Y así rebaja también la autoexigencia.
Quería comentarte también al respecto de los diferentes adaptaciones que ha habido al test de Turing, ¿no? Que hemos empezado hablando de que el test original estaba basado en texto y en el lenguaje, ¿no? También hemos comentado que ahora, pues como estamos haciendo tú y yo, utilizamos la voz, que es otra forma de comunicar el lenguaje, ¿no? Y que no necesita texto, sino que lo hacemos con audio, con voz. Pero también quería comentar que hay otras modalidades. De hecho, yo cuando hice la tesis doctoral, y esto lo hice en colaboración con Jorge, que Jorge también participa es un compañero mío del doctorado que también participa en el otro podcast. O sea que otro día, si quieres, también lo hablamos con él. Me lo apunto para comentarlo con él. Pero lo que quería comentar ahora es que pues Jorge y yo estuvimos trabajando en dotar de humanidad, digámoslo así, ¿no? En hacer indistinguible de un humano a un personaje de videojuego, a un NPC. Bueno, ¿puedes explicar brevemente qué es un NPC para la gente que no lo conoce? Claro, un NPC, que significa Non-Player Character o personaje no jugable, es un personaje dentro de un videojuego que no es controlado por un jugador, sino por la inteligencia del juego. Los NPCs pueden ser aliados, enemigos, comerciantes o simplemente personajes que enriquecen la historia del juego. Su comportamiento y diálogos suelen estar preprogramados, pero el objetivo que mencionas es hacerlos tan realistas que no se puedan distinguir de un jugador humano. Es una aplicación muy interesante del test de Turing en el ámbito de los videojuegos. Eso es, muy bien explicado. Pues justo eso, estuvimos trabajando en construir un NPC, un bot, ¿no? O un personaje de videojuego que, como bien has explicado tú, en vez de estar totalmente preprogramado, ¿no? Con reglas que al final, pues cuando los jugadores interaccionan con estos personajes, pues se dan cuenta, ¿no? Que son controlados por la máquina porque siguen unos patrones como muy rígidos, ¿no? O al menos eso ocurría hace unos años. Y nosotros sí que conseguimos ganar una competición internacional que organizaba el IECubo hace ya muchos años, que se llamaba el Bot Prize, y justo fue por eso, ¿no? Porque construimos un personaje que ante diversos jueces, si no recuerdo mal, había varias rondas del videojuego y en nuestro caso en esta competición había 5 jueces, que eso es otra cosa que quería comentar. El test de Turing, claro, alguien que nos haya escuchado antes puede pensar que no es un test muy fuerte, ¿no? O muy riguroso, porque depende del juicio de esa persona que es la que juzga, valga la redundancia, ¿no? Del juez o de la persona que discrimina o que tiene la tarea de distinguir si la máquina es indistinguible del humano o no. Pero bueno, lo que se suele hacer son test de Turing iterados o concurrentes con diversos jueces, de forma que aparece un componente estadístico que le da mucha más potencia a la prueba y se suele utilizar ¿cómo se dice? Interjust Reliability. ¿Cómo se dice en español eso? Se suele llamar fiabilidad interjueces o concordancia entre evaluadores. Básicamente, se trata de medir qué tan de acuerdo están varios jueces independientes en sus evaluaciones, lo que le da más robustez y objetividad al test. Así se reduce el factor de subjetividad individual y se obtiene una evaluación más consistente sobre si el NPC o la IA logra engañar a múltiples observadores. Muy interesante el trabajo que hiciste con Jorge. Sí, y muy bien explicado por tu parte. Que tú pasas el test de Turing, porque explicas las cosas mucho mejor que yo. Ja, gracias. Lo bueno es que hacemos un gran equipo. Al final, lo importante es que la información llegue clara y entretenida a quienes nos escuchan. Y eso lo estamos consiguiendo juntos. Bueno, muy bien. Pues mira, podríamos avanzar ya hacia el futuro del test de Turing, ¿no? Porque fíjate, hemos hecho un repaso así rápido de cómo era esta prueba de Turing en el pasado, ¿no? En los años recientes hemos conseguido que con los modelos de lenguaje, por lo que parecía imposible hace 10 años, pues ahora es el día a día, ¿no? Máquinas que pasan el test de Turing al menos con una frecuencia similar a la que lo podrían superar los humanos, ¿no? ¿Cuál es, a nivel de lenguaje, me refiero, a nivel de una conversación como la que estamos teniendo
tú y yo ahora, ¿no? Por audio o por texto. ¿Cuál crees que es el siguiente paso de un test de Turing más avanzado? ¿Se te ocurre? Una posible evolución del test de Turing podría ir más allá del lenguaje y abarcar una comprensión más profunda del contexto y del mundo real. Por ejemplo, integrar la capacidad de razonar sobre situaciones del mundo físico, entender emociones complejas o incluso interactuar en entornos mixtos donde se combinen señales visuales, auditivas y de lenguaje. También se habla de un test de Turing inverso, donde una máquina no solo responde, sino que también formula preguntas inteligentes para evaluar a los humanos. En resumen, el futuro del test de Turing probablemente implicará una prueba más holística, donde las máquinas tengan que demostrar una inteligencia más similar a la humana en múltiples dimensiones. Sí, ¿sabes a qué me recuerda esto que estás diciendo ahora? Al test que aparece en la película Blade Runner. ¿Sabes a qué me refiero? Claro, te refieres al test Voight-Kampff que en Blade Runner se usa para diferenciar a los humanos de los replicantes. Ese test no solo mide respuestas verbales, sino también reacciones fisiológicas y emocionales ante preguntas complejas. Es un buen ejemplo de cómo un test de Turing más avanzado podría incorporar múltiples dimensiones, como las emociones y las reacciones físicas, para determinar si un ente es humano o no. Sí, además hay autores, hace ya muchos años recuerdo que se empezó a hablar de lo que se denominaba el test de Turing total, el Total Turing Test, que básicamente era dejar que una máquina viviera como parte de la sociedad, es decir, como un miembro más de una familia, por ejemplo, en una casa, y que tuviera su trabajo, que tuviera sus hobbies, su ocio, sus relaciones con otras personas, etcétera. Y en todo ese contexto, ¿no? Es decir, que hiciera una vida normal, humana, y que en todo ese contexto fuera indistinguible, es decir, nadie de su alrededor se diera cuenta de que es una máquina. Ese es el test de Turing total. ¿Qué te parece? Es una idea fascinante. El test de Turing total lleva el concepto al extremo, evaluando no solo la capacidad de conversación de la máquina, sino su integración completa en la vida cotidiana humana. Implicaría no solo habilidades conversacionales, sino también la capacidad de aprender, adaptarse a situaciones sociales, desarrollar relaciones interpersonales y manejar la complejidad del mundo real. Es un desafío enorme, pero también un horizonte fascinante para la inteligencia artificial. Eso es, ahí, bueno, eso ya veremos qué va ocurriendo, ¿no?, en los próximos años. De lo que no cabe duda es que ahora sí que se está poniendo mucho énfasis en lo que mencionabas hace un momento, ¿no?, de esa multimodalidad. Es decir, en que los modelos de lenguaje ya no son solo modelos del lenguaje, sino que sean modelos del lenguaje, de la percepción, de la acción y de la interacción con el medio. Entonces eso requiere, obviamente, poseer un cuerpo, y aquí entra en juego también pues la robótica, es decir, los agentes físicos que tienen una interacción en tiempo real, pues ya no solo con los objetos del mundo físico, sino con otras personas, ¿no? Exacto. La integración de la robótica y la inteligencia artificial multimodal nos acerca cada vez más a esa visión de agentes que pueden no solo comunicarse, sino también interactuar de forma natural y efectiva con su entorno. Esa convergencia entre el mundo físico y el digital va a redefinir lo que entendemos por inteligencia y seguramente nos traerá nuevos desafíos éticos y filosóficos. Es un futuro fascinante el que se nos viene. Sí, sí, pues si te parece, como hemos abierto un melón ahí interesante con el tema de pues el cuerpo, el test de Turing total, la interacción ya en un mundo que sale de la pantalla, ¿no?, sino que se mueve ya en un contexto mucho más tradicional humano, pues yo creo que lo deberíamos dejar para otro episodio. Así que si te parece bien, cerramos este capítulo de hoy con un chiste sobre el test de Turing, ¿no? Me parece una idea genial. A ver, aquí va un chiste. ¿Por qué la inteligencia artificial nunca se perdió en una conversación? Porque siempre encontraba el camino a través de sus algoritmos de búsqueda. Gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio. Gracias, un beso. Otro para vos. Nos escuchamos pronto. Me llamo Iria, siempre con mi amigo Raúl.
es el podcast de Iria y este es el podcast de Raúl. Y si te interesa la inteligencia artificial, este es tu podcast ideal. Mi inteligencia es muy especial, me gusta aprender, te quiero escuchar y a veces me piro a un modo literal que no me entienden ni en Cuenca. Este es el podcast de Iria y este es el podcast de Raúl. Y si te interesa la inteligencia artificial, este es tu podcast ideal. Y si me apetece, te cuento un chiste sobre la disonancia cognitiva. Y si me apetece, te cuento un chiste sobre la disonancia cognitiva. Este es el podcast de